Qué gusto es volvernos a encontrar, queridos hermanos, para revisar juntos lo que nos corresponde para nuestra reunión del fin de semana, nuestro estudio de la revista La Atalaya. Es la que tenemos de noviembre del 2020. Es la última ocasión que utilizamos esta revista para nuestro estudio, puesto que ha contenido 4 artículos. Le recordamos que si usted aún no se ha suscrito y quiere recibir notificaciones cada vez que subimos un video para utilizarlo como sugerencia para nuestra reunión, puede hacerlo con gusto. Es totalmente gratis. Lo que nos corresponde para esta ocasión es de la semana del 25 al 31 de enero. Es nuestro estudio número 48. El título que tenemos para esta ocasión es Miremos siempre hacia el futuro. En esta ocasión, nuestro estudio se basa como texto central en Proverbios capítulo 4 y el versículo 25, donde dice: tus ojos deben mirar al frente. Sí, mantén la vista fija delante de ti. Sin duda, un texto que nos animará a ser cuidadosos y, como posiblemente usted ya ha hecho un breve repaso de este estudio, pues no queremos solamente pensar en el pasado. Y esto nos impide continuar pensando en el futuro. En cuanto a nuestro avance para esta ocasión, dicen: recordar el pasado puede ser bueno, pero no queremos concentrarnos tanto en el ayer que no aprovechemos el hoy o que olvidemos lo que pasará en el mañana. Este artículo analizará 3 cargas que pueden impedirnos avanzar. Veremos algunos principios bíblicos y varios ejemplos de nuestros tiempos que pueden ayudarnos a liberarnos de ellas y así no vivir en el pasado. Así que empecemos con nuestros primeros párrafos, 1 y 2. La pregunta es: explique con un ejemplo cómo podemos poner en práctica lo que dice Proverbios 4, 25. Leamos entonces lo que dice el texto. Tus ojos deben mirar al frente. Sí, mantén la vista fija delante de ti. Bien, este es el texto base de esta consideración. Decía la pregunta: explique con un ejemplo cómo podemos poner en práctica lo que dice Proverbios 4:25. Bueno, aquí en el párrafo 1 aparecen 3 ejemplos, pero nos pide uno. El que podemos resaltar es sobre una hermana mayor, que tiene sin duda hermosos, lindos recuerdos de momentos de su vida anterior, y aunque por los años de vida ya se le ha complicado un poco su situación, aún así ella mira el futuro, se imagina viviendo en el paraíso junto a sus seres queridos. Como dice el texto de Proverbios 4:25, mantiene la vista delante de ella. Así que es lo que vamos a analizar durante este estudio. Pasemos al párrafo 3. ¿Por qué es importante que mantengamos la vista fija en el futuro? Porque si nosotros deseamos avanzar en nuestro servicio a Jehová, debemos mirar hacia el futuro. Como dice Lucas 9:62, nadie que ha puesto la mano en el arado y mira las cosas que deja atrás, sirve para el reino de Dios. Y es que usted puede imaginarse a un agricultor haciendo surcos en la tierra, y si solo mira hacia atrás, ¿cómo va a ser la línea de ese surco? Así puede afectarnos también en nuestro servicio a Jehová. Párrafo 4. ¿De qué hablaremos en este artículo? De 3 cosas que nos hacen vivir en el pasado: la nostalgia, el resentimiento y el exceso de culpa. Una nota que tenemos sobre una idea importante de este párrafo 4 dice: la persona que vive en el pasado es la que no deja de hablar de él. Lo revive una y otra vez o piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor. Así que veremos principios bíblicos que esas cosas deben quedar atrás. Hablemos entonces del primer punto que puede obstaculizarnos en mirar hacia el frente: la nostalgia. La pregunta 5. ¿Qué advertencia nos da Eclesiastés 7:10? Pues bien,
Si leemos el texto bíblico dice, no digas, porque los tiempos pasados eran mejores que los de ahora. Preguntar eso no es de sabios. La pregunta decía, ¿qué advertencia nos da Eclesiastés 7:10? El texto es muy claro. No comparar nuestras circunstancias actuales con las anteriores y pensar que antes eran mejores. Eso es lo que indica el texto. El párrafo claramente dice que los buenos recuerdos son un regalo de Jehová. Y cuando uno compara nuestras condiciones y decir que lo pasado era mejor, estamos diciendo que estamos peor que antes. Otra traducción bíblica dice, nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor, pues esa no es una pregunta inteligente. La pregunta 6 dice, ¿por qué no es de sabios pensar constantemente que nuestra vida era mejor antes? De un ejemplo. Porque la nostalgia puede hacer que recordemos solo los buenos momentos y no todo lo que rodeaba. Y el ejemplo que pone aquí el párrafo es de los israelitas. Cuando ellos vivían en Egipto, eran esclavos. Sin embargo, ellos estaban echando de menos la vida de Egipto al recordar solo la comida, a pesar de que ellos sufrían terriblemente en ese lugar, eran maltratados. Y a Jehová no le agradó esa actitud. Se estaban fijando solo en un detalle y no en toda la vida que ellos llevaban. Y tenemos aquí un dibujo donde se describe eso, donde ellos añoraban lo que comían antes en Egipto, despreciando el maná, que era lo que milagrosamente Jehová les estaba dando ahora. Por eso era un error la manera como ellos estaban razonando. En vez de concentrarse en todo lo que Jehová estaba haciendo por ellos, más bien se concentraban en los viejos tiempos. Y Jehová, como dice en Números 11:10, él se enojó mucho con los israelitas. La pregunta 7 dice, ¿qué ayudó a una hermana a no caer en la nostalgia? Le sirvió de mucho escuchar y poner en práctica el consejo que le dio su esposo antes de morir. Él le dijo, aunque los recuerdos persistan, no vivas en el pasado. El tiempo te ayudará a superar el dolor. No te amargues ni te compadezcas de ti misma. Los recuerdos son un regalo de Dios. Este fiel hermano fue el hermano Nor. Él fue presidente de la sociedad Waxtawa. El párrafo 8 tiene la pregunta, ¿qué bendiciones recibió esta hermana por no vivir en el pasado? Pues llegó a tener una vida satisfactoria. Ella murió a la edad de 92 años y ella dijo que llevó una vida plena y lo que le llenaba era la maravillosa hermandad y la esperanza de vivir eternamente en el paraíso en la tierra. Así que ella estaba viendo hacia el futuro, siguiendo el consejo que su esposo le dijo. Un lindo ejemplo y por supuesto un buen relato que podemos recibirlo y revisarlo en Atalaya del 1 de julio del 2004, las páginas 23 a 29. Ahí está la experiencia de esta hermana. Pasemos ahora al siguiente subtítulo, el resentimiento. La pregunta 9, tal como indica Levítico 19:18, ¿cuándo podría ser especialmente difícil vencer el resentimiento? Bueno, leamos el texto bíblico. Levítico 19:18 dice así, no te vengues de los hijos de tu pueblo, ni les guardes rencor, y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Yo soy Jehová. La pregunta decía, tal como indica Levítico 19:18, ¿cuándo podría ser especialmente difícil vencer el resentimiento? El texto de Levítico utiliza la expresión no te vengues de los hijos de tu pueblo. Es decir, hay una relación un poco más estrecha. Por eso si el que nos ofende es un hermano, un buen amigo o hasta un familiar, eso duele mucho y eso afecta más que si lo hiciera un desconocido. Tenemos aquí el caso en el párrafo sobre una hermana
a quien se la acusó erróneamente de haberle robado. Era de una hermana a otra hermana. Sin duda una acusación bastante seria y delicada. Aunque después se disculparon con ella, sin embargo dice que no podía dejar de pensar en lo sucedido. Y creo que a muchos de nosotros nos ha acontecido algo similar, que después que se ha dicho algo de nosotros o nos han acusado de algo, sin embargo, aunque se disculpan, sí como que queda esa situación permanente. Por eso, la pregunta 10 dice, ¿qué nos puede ayudar a vencer el resentimiento? Pues aquí se ponen lindas razones. La primera, recordar que Jehová lo ve todo. Como dice en Hebreos 4:13, no hay nada escondido a la vista de Él. Y por supuesto, Él nos ve sufrir y no le agrada eso. Y Él ansía, como dice Apocalipsis 21:3 y 4, muy pronto reparar cualquier daño de todas las injusticias que se han hecho contra nosotros. Párrafo 11. ¿Cómo nos beneficia librarnos del resentimiento? Uno de los principales beneficios es el que encontramos en Mateo 6:14, que Jehová está dispuesto a perdonarnos si nosotros también perdonamos. Así que eso sucedió con la hermana del párrafo anterior, donde ella, aunque fue acusada por error, luego dice dejó el rencor. Como menciona aquí, no es que le quitara la importancia a lo que se había hecho, pero ella decidió librarse de ese resentimiento y por eso podemos nosotros también concentrarnos en nuestro servicio a Jehová y también ser felices. Veamos otro subtítulo, el exceso de culpa. El párrafo 12. ¿Qué nos enseña 1 de Juan 3, 19 y 20? Bien, leamos el versículo o los versículos que dice así. Así sabremos que provenimos de la verdad y haremos que nuestro corazón se sienta seguro delante de Dios, incluso si nuestro corazón nos condena, porque Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. El párrafo 12 decía, ¿qué nos enseña 1 de Juan 3, 19 y 20? Puede que en el pasado hayamos hecho ciertas cosas indebidas, y aún así, después del bautismo, seguimos sintiéndonos culpables. Eso es lo que dice el texto de 1 de Juan. Puede que debemos asegurar que nuestro corazón delante de Dios se sienta seguro, porque Dios es más grande que nuestro corazón. Y aquí en el párrafo tenemos algunos textos bíblicos, como por ejemplo el que nos recuerda Romanos 3:23, que todos hemos pecado. Así que no hay nada extraordinario que hayamos fallado porque, como dice Santiago 3, todos tropezamos muchas veces. Pero un punto que menciona el párrafo y muy bueno es que aunque esos sentimientos de culpa no son agradables, pueden ser útiles para corregir nuestros pasos y evitar cometer los errores por segunda vez. Muy buen punto que se expone aquí al final del párrafo 12. La pregunta 13. ¿Por qué es esencial que no caigamos en el exceso de culpa? A Satanás le encantaría que nosotros pensemos que somos un caso perdido para Jehová. Y eso, por supuesto, nos quitaría el gozo de seguir sirviendo plenamente a Él. Sin embargo, como dice el Salmo 31:10, nosotros no queremos quedarnos sin fuerzas o debilitados por tener este exceso de culpa. Una cosa es sentir culpa, otra cosa es sentir el exceso de culpa. Tenemos aquí una situación de una hermana. Ella dice, pensaba que lo mejor era no esforzarme en el servicio de Jehová, porque probablemente no tenía esperanza. Es decir, sabía que Jehová era amoroso, misericordioso, pero aún así ella creía que no era suficientemente buena como para conseguir eso de parte de Jehová. Párrafo 14. ¿Cómo podemos estar seguros de que Jehová no nos ve como casos perdidos? Bueno, en la atalaya del 1 de julio de 1954 explicó, el hecho de que usted se siente afligido y enfadado con usted mismo es prueba en sí mismo de que usted no ha ido demasiado lejos.
jamás se cansa de dirigirse humilde y sinceramente a Dios, buscando su perdón y limpiamiento y ayuda. Y aconsejaba el que nosotros veamos a Jehová como un padre que cuida preciosamente a un niño, de hablarle a él, de mencionarle nuestra situación y sin duda él, mostrando su bondad inmerecida, nos dará su protección y ayuda. Párrafos 15 y 16. ¿Cómo se han sentido algunos hermanos al saber que Jehová no los ha dado por perdidos? Pues se han sentido aliviados. Se dan cuenta que no solo ellos han sentido así, sino también otros. Por ejemplo, aquí se presenta el caso de un hermano que cuando revisó la sección La Biblia les cambió la vida, revisó cómo a una hermana a ella le dolía mucho sus vivencias del pasado. Y ella se sentía como que si Jehová no la iba a amar. Y así se sentía aún después de bautizarse. Pero indicaba esta sección que ella empezó a meditar en el rescate y eso le ayudó a ver las cosas de una manera totalmente diferente. Y en el párrafo 16 se explica cómo le ayudó esta experiencia a este hermano. Y él dice que de joven se había hecho adicto a la pornografía y cuando él llegó a ser testigo recayó, pero buscó la ayuda de los ancianos. Ellos le animaron a pensar en el amor y misericordia de Jehová. Ahora él también entiende que el rescate cubre sus errores del pasado y, por supuesto, se esfuerza por no volver a cometer los errores en el presente. La pregunta 17. ¿Cómo logró Pablo evitar el exceso de culpa? Bueno, es muy sabido que él cometió pecados graves en el pasado antes de ser el apóstol Pablo, pero él veía el rescate como un regalo que Dios le había hecho. Así él lo mencionó en la primera carta que dirigió a Timoteo 1, del 12 al 15, donde él le daba gracias por toda esa bondad inmerecida que se le había ofrecido. Eso le ayudó a centrarse en dar lo mejor a Jehová. Y todos sabemos perfectamente la clase de vida que él tuvo después de hacer los cambios necesarios. Veamos ahora el último subtítulo. Vivamos pensando en el futuro. Párrafo 18. ¿Qué hemos aprendido en este artículo? Algunos puntos se resaltan, como por ejemplo, que los buenos recuerdos son un regalo de Dios. Eso lo dijo el hermano Nora a su esposa cuando faltaba poco tiempo para morir. Pero también debemos reconocer que nuestro futuro, según dice la Biblia, va a ser muchísimo mejor. También hemos visto que podemos perdonar a quienes nos hieren y llegamos a ser felices y esperar el perdón de Jehová. También hemos visto que debemos convencernos que Jehová nos ha perdonado y poder servirle con alegría. Párrafo 19. ¿Cómo sabemos que en el nuevo mundo no tendremos que cargar con ningún mal recuerdo del pasado? Porque eso lo dice la Biblia. En Isaías 65, 17 dice, las cosas del pasado no serán recordadas. Así que no habrá ningún mal recuerdo. Todo lo que nos alegrará es lo que vivamos, el presente en ese momento en el nuevo mundo, donde se cumplirán todas las hermosas promesas que Jehová ha dicho, como dice Job 33:25, dirigiendo a los que son muy mayores, volverán a ser jóvenes otra vez. Sin duda son esperanzas, deseos que muchos de nuestros hermanos así lo están anhelando que se cumpla. Así vemos en este dibujo que se pone de estos hermanos que estaban luchando, representando con el pasado, el resentimiento y también el exceso de culpa, cómo se han alejado de estas cargas, situaciones que no le dejaban avanzar y ahora con rostros felices, mirando atentamente hacia el futuro. Las preguntas de repaso dicen, ¿qué nos ayudará a librarnos de estas cargas? Primero, la nostalgia. Pues no queremos concentrarnos en el pasado, más bien en nuestro servicio actual a Jehová y la vida que Él ofrece en el futuro. Queremos ver los buenos recuerdos como un regalo de Dios y concentrarnos en nuestro fiel servicio hacia Jehová y a nuestros hermanos.
¿Qué nos ayudará a librarnos de estas cargas? El resentimiento. Saber que Jehová lo ve todo y Él desea borrar las injusticias que hemos vivido. Además, queremos también pensar que hay que perdonar a otros para recibir el perdón de Jehová. Y por último, ¿qué nos ayudará a librarnos de estas cargas? El exceso de culpa. Que Jehová comprende nuestra imperfección. Él sabe que somos del polvo y está dispuesto con el rescate borrar los errores del pasado y hacer que las cosas de éste sean borradas para siempre. Un hermoso estudio que tanto lo necesitamos. Miremos siempre hacia el futuro. Es el título del tema que tenemos para el fin de semana, que corresponde al artículo de estudio número 48. Y es lo que tiene que ver con nuestra semana de 25 de enero al 31. Es la última vez que utilizamos esta revista de noviembre del 2020. Esperamos el poder tener algunas ideas de cómo participar con nuestros comentarios durante la reunión y siempre estar atentos a los comentarios de nuestros hermanos. Sacar puntos también importantes que pueden habérsenos pasado por alto a nosotros o ellos tienen otra perspectiva, otro enfoque en cuanto a este estudio o el párrafo en el que nosotros estamos revisando. Así que esperamos, hermanos, poder participar y seguir disfrutando de estas reuniones que tanto nos animan. No olviden que si no se ha suscrito, puede hacerlo ahora para poder aprovechar y recibir las notificaciones cada vez que se suba un nuevo video. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.